Vamos a empezar el segundo video de la semana 5 con el tema El Espíritu Santo y la adoración. ¿Qué estudiamos nosotros cuando queremos aprender acerca de la adoración? El Espíritu Santo es quien capacita al hombre y lo motiva a responder al amor inmerecido de Dios en cualquiera de las dos dimensiones de la adoración, es decir, la experiencia comunitaria de proclamación de las bondades y maravillas del Señor y el modo en que cada acto de nuestra vida expresa ese agradecimiento y admiración por Él. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Él es regalo de Dios a la Iglesia. El Espíritu trae gracia y verdad al cuerpo. Cuando el Espíritu tiene libertad para operar en el cuerpo, hay paz y crecimiento. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la adoración? El Espíritu Santo sensibiliza a la Iglesia ante la revelación de Dios y además estimula su respuesta a esa revelación. Con ello promueve la interacción entre Cristo y su Iglesia. ¿Cómo es revelado el Espíritu Santo? El Espíritu nos revela al Hijo y nos conduce a toda verdad. Quita el velo de nuestros ojos y nos ayuda a ver la gracia de Dios haciéndose manifiesta en nuestras vidas. Cuando Jesús murió, el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este es un símbolo de que el Espíritu había sido liberado para entrar en los corazones de todo el que aceptara participar de ese pacto. ¿Cómo recibimos la gracia del Espíritu Santo? La doctrina de la santidad y la santificación se suelen separar equivocadamente de la doctrina de gracia. La gracia es el punto de partida de la redención y conforme a su disposición en la vida del creyente manifiesta distintas facetas. La gracia de Dios es el amor de Dios al enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es su iniciativa de restaurar la relación del hombre consigo. La gracia nos otorga el gran privilegio de ser portadores del nombre de Cristo, cristianos, incluso luego de haberle fallado. La gracia perdona. La gracia nos coloca en la posición de colaboradores de Dios en la expansión de su reino. Por su gracia, Él nos delegó el cuidado de su creación. La gracia es la generosidad de Dios por la que nos provee de todo cuanto necesitamos para obedecerlo libremente. La gracia nos permite compartir en proporción a lo que recibimos. La gracia es el amor de Dios activo en nuestras vidas. Sin duda que esto es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. La adoración wesleyana tiene una visión optimista de la gracia de Dios. Wesley clasifica la gracia de Dios de acuerdo con la necesidad del hombre en el momento en que es administrada. Gracia preveniente, gracia salvadora y gracia santificadora. La gracia es eficaz para perdonar, para renovar, para transformar y para traer comunión con Dios. El Espíritu Santo da gracia de acuerdo con la necesidad de cada individuo. El Espíritu es yo soy todo lo que tú necesitas. Aun cuando la gracia de Dios es un regalo gratuito, somos responsables de abrir nuestras vidas para recibirlo. Wesley percibió en las disciplinas espirituales un medio importante para tales efectos. No obstante, las disciplinas no son nada en sí mismas, sino interviene la fe de quien las practica. Solo entonces pasan a ser medios de gracia. Los medios de gracia disponen el corazón del hombre para recibir la gracia de Dios, sin tratar de imponerle nuestros límites.
Wesley clasificaba los medios de gracia de la siguiente manera: medios generales, que son obedecer los mandamientos, autonegación, tomar nuestra cruz; medios particulares, la oración, escuadriñar las escrituras y meditar sobre ellas; la Santa Cena, el ayuno, la conferencia cristiana, una conversación informal con compañeros espirituales; y medios prudenciales, que son reunión de grupo pequeño, culto de oración, vigilia y pacto wesleyano, reuniones de ágape, que para la restauración de relaciones en la comunidad cristiana, visitar enfermos, ser productivo en el trabajo diario, lecturas devocionales, obras de hombres de fe. A lo largo de la historia se ha comprobado que aquellos a quienes conocemos por ser grandes hombres de fe basaron su relación con Dios sobre la praxis de alguna disciplina espiritual que contribuyese a su crecimiento. Algunas prácticas clasificadas de acuerdo con el momento histórico y las personas que los ejercían. Primero, los hebreos. El tabernáculo, los sacrificios, la circuncisión, el peregrinaje, las fiestas, el ayuno, la limpieza de manos y pies. 2. La iglesia primitiva. Ahí tenemos el bautismo, Santa Cena, entrega de bienes, compartir comida, compañerismo, martirio. 3. La iglesia de la Edad Media. Ascetismo, iconografía, monasticismo, lectio divina, sencillez, labor agrícola, tomar votos. 4. Las disciplinas tradicionales: oración, meditación en la palabra, estudio de la palabra, abstinencia, sencillez, soledad, sumisión, servicio, celebración, alabanza, dirección espiritual y confesión. Y 5. La iglesia contemporánea: lectura bíblica, grupos de oración, ayuno, estudios bíblicos, día de reposo, diezmo y ofrendas, diario espiritual, silencio, adoración, música, congresos y retiros o campamentos, peregrinaje, Santa Cena, bautismo, matrimonio, aniversarios, estudios teológicos, consejería u orientación, grupos de apoyo, amistades espirituales, compañerismo, pacto y renovación del pacto, ordenación, vocación, compasión, hospitalidad, gestos, deportes, dieta, ungir con aceite, penitencia. La fe es el ingrediente más importante en la actividad espiritual. Sin fe, los hábitos espirituales son huecos y no actúan como canales de gracia. Finalmente, aquello que debía ser una bendición se torna en un medio de opresión o legalismo. Bueno, llegamos en lo mejor. Vamos a hablar ahora de la herencia himnológica wesleyana, que es tremenda. ¿Cuándo comenzaron a ser populares los himnos? Durante la Edad Media, la Iglesia desarrolló un entendimiento profundo del trabajo de Cristo. Las letras de muchos salmos hablan de Cristo en términos proféticos. Después de la revelación total de Cristo, hubo un deseo fuerte de hablar del Salvador en términos más directos. Hacia los años 1700, Dios comienza a exaltar a aquellos compositores que se atrevieran a incluir en sus letras la verdad de la salvación en Cristo, usando un vocabulario contemporáneo. Esta nueva tendencia musical fue juzgada severamente al principio, pero el tiempo probó la efectividad de la música para la proclamación del Evangelio y la enseñanza de la sana doctrina.
Los himnos facilitaron la transformación espiritual al ser cantados frecuentemente y con fervor. Cuando caminaban de una ciudad a otra, ellos cantaban himnos de adoración y gratitud. La teología wesleyana se desarrolló por medio de cartas, ensayos, sermones y tratados escritos para contestar a los problemas y necesidades de su día. Pero otro instrumento de la comunicación de su propia relación con Cristo y de los hechos básicos del Evangelio era su himnología. La himnología fue muy importante porque la gente empezó a aprender el credo cantando, aprender la teología cantando. Fueron los himnos escritos mayormente por Carlos, pero también por Juan, que dieron espíritu al metodismo. Los himnos eran productos de la experiencia personal del autor y de su percepción de la realidad. Una de las metas de Wesley era ayudar a la gente a experimentar una religión personal en sus corazones, no solo una religión teológica de la mente. A diferencia de otros, Wesley no rechazó un acercamiento intelectual a la fe, pero insistió en ambas, la cabeza y el corazón. Wesley reconoció el poder de los himnos para combinar ambos elementos para la santificación del corazón. Después de fallar en su intento de misionar entre los indios en América, Juan retornó a Inglaterra en un barco con un grupo de creyentes alemanes llamados los moravos, quienes los impresionaron cuando cantaban, mientras una tempestad amenazaba con hundir el navío en que se encontraban. Wesley se impresionó por su júbilo espiritual expresado cuando cantaban. Su religión no era solo intelectual, sino personal. La experiencia auténtica de los moravos condujo a Wesley a sus reuniones en la calle Aldersgate, donde Wesley experimentó un encuentro personal con el Espíritu. Entendiendo el impacto de los himnos, Juan comenzó a traducir las canciones del alemán al inglés. Los primeros himnos fueron escritos durante los años de su fraternidad con los universitarios, mayormente como un instrumento de la adoración personal y en el Club de los Santos. Cuando el avivamiento se extendió, Juan se preocupaba por la edificación de los convertidos, y los hermanos escribían los himnos para que la gente aprendiera su credo cantando. El motivo de la música era la enseñanza de la sana doctrina. ¿Qué clase de teología estamos aprendiendo de nuestra música congregacional hoy en día? Juan se preocupaba no solamente por el contenido de los cantos, sino también por la manera de cantar en las sociedades. Escribieron en total casi 8,000 himnos y cantos. La mayoría de estos eran himnos en el mejor sentido de la palabra, es decir, dirigidos a Dios mismo. Muchos eran oraciones, en parte, sino de todo. Carlos Wesley escribió más de 6,000 himnos y fue un hombre de acción y devoción profunda. Las letras de sus himnos son el reflejo de su experiencia con Dios en medio de las adversidades de la vida. Casi todos los himnos de Wesley son el producto de una experiencia personal con Dios. Por ejemplo, 1000 voces para celebrar habla de la gratitud a Dios y fue escrito en el primer aniversario de su conversión. Ese himno es el himno número 10 de nuestro himnario de la Iglesia del Nazareno. Y usted puede escucharlo también ahí. La música era más accesible a la gente que los salmos. La razón de ello es que los salmos no tienen una métrica o rima. Por el contrario,
La música occidental en la época de Wesley era bastante melódica y la métrica le daba numerosas posibilidades rítmicas que pronto eran asimiladas por las personas comunes. Los himnos hacen una contribución significativa al evangelismo. Carlos Wesley se dedicó a comunicar la santidad a través de la música. Él combinó la música popular de la época con letras que instruían a las personas sobre los atributos y la obra redentora de Dios. La música se constituyó así en una herramienta para el aprendizaje y la memorización. Todavía hoy, la mayoría de las personas están más aptas para recordar las palabras de una canción que el mensaje de un sermón. Muchas personas en Inglaterra eran analfabetas, así que los himnos jugaron un papel importante al momento de impartirles la palabra. Debido a esta gran versatilidad, los himnos no solo adquirieron valor por su utilidad en el evangelismo, sino también por su eficacia en el discipulado. Sus letras no solo incluían mensajes evangelísticos, sino también doctrinales. La música hace posible la traducción del evangelio al lenguaje de cada contexto. Y cuanto a la música, casi sin excepción, los himnos relataban los hechos básicos del evangelio. Estaban centrados en Dios, no en las emociones o los sentimientos humanos. A veces las melodías fueron prestadas de la música popular de su día, elementos culturales redimidos para la gloria de Dios y para la comunicación del evangelio por medio de las palabras inspiradas. Wesley se dirigió a los predicadores, quienes estaban a cargo de la dirección de los cantos en la mayoría de las sociedades de esa manera. Nos enseñaba que primero deberían predicar más frecuentemente, antes de cantar. Después, cuidarse de cantar solamente lo que se siente. Hay que hablar la verdad. Dicen que cuando un creyente más miente es cuando canta. Entonces Wesley tenía esa preocupación de que cada uno debía cantar solamente lo que de verdad se siente. 3. Escoger los himnos que son apropiados para la congregación. 4. No cantar mucho tan seguido. 5. Apropiar el tono del canto a las palabras. 6. Parar de cantar frecuentemente y preguntarle a la congregación, ¿saben lo que acaban de cantar? ¿Dijeron con las palabras del himno más de lo que es su experiencia? ¿Entendieron lo que estaban hablando? Y había también algunas instrucciones para cantos congregacionales. Debían cantar todos, cantar con buen ánimo y con modestia. Cantar en el tiempo apropiado, o sea, respetando el ritmo de la canción. Y 5, sobre todo, cantar espiritualmente. Yo puse también ahí algunos números de nuestro himnario que son himnos de Wesley. Y el himno 1 probablemente quien escribió fue Susana Wesley. También tenemos un otro himnario que son himnos de Wesley. Y si usted quiere estudiar un poco más de la himnología de los hermanos Wesley, es muy lindo que pueda seguir ahí sus estudios. Dios lo bendiga.